En este video vamos a tratar el tema de la notación indicial. Este es muy importante, pues es la manera en la que vamos a expresar todas las fórmulas matemáticas que van a aparecer en la interpretación de la teoría de la mecánica del medio continuo. Entonces, en este caso vamos a dividir el video en dos partes. En la primera parte vamos a tratar toda la parte teórica, en donde vamos a hablar cómo se compone este tipo de notación, el tipo de manipulaciones que permite, y en la segunda sección vamos a trabajar unos ejemplos en los cuales vamos a aclarar conceptos que se vieron en la primera parte y vamos a naturalizar la manipulación de las fórmulas, las cuales están escritas en notación indicial. Entonces vamos a considerar la suma que vemos en pantalla. Como podemos ver, los términos de la suma contienen unos subíndices que varían desde 1 hasta n, de 1 en 1. Entonces, como recordaremos de los cursos de matemáticas, sabemos que las sumas se pueden condensar empleando el símbolo de sumatoria, en donde el símbolo de sumatoria va a contener el tipo de variable que está cambiando y cómo está cambiando a través de la suma y qué términos dependen de esa variación. Entonces, en este caso, para condensar la suma que vemos en pantalla en símbolo de sumatoria, entonces se emplea la letra i como una variable y entonces se dice que i empieza desde 1 y varía hasta llegar al número n. Entonces, como podemos ver, en este caso no importa qué letra usamos para expresar la variable. Entonces, en este caso podemos usar la letra I, la letra M o la letra K o la letra que se nos facilite en este caso. Ahora, a este tipo de subíndices, los cuales no dependen de la variación o del tipo de letra que se use como subíndice, se les conoce como subíndices mudos, porque pueden tener cualquier letra y la variación únicamente está mostrada por el tipo de elemento a la que esta variable afecta. Entonces, en este caso, para expresar la suma en términos de sumatoria, podríamos haber empleado la letra I, la letra M, la letra K, las cuales acompañan a los subíndices de la letra A y X. Independiente de que hubiésemos empleado la letra I, la letra M o la letra K, esto no implica que la forma en que se realiza la suma cambie, únicamente cambia la forma en la que se escribe. Entonces, en este caso, los tipos de subíndices que tenemos acá se denominan los subíndices mudos. Estos tienen una característica muy importante y es que estos únicamente van a aparecer dos veces en los términos en los que está expresada la sumatoria. Es decir, en este caso hablamos de subíndices mudos porque únicamente tenemos dos subíndices iguales, los cuales contienen esa letra que en este caso puede ser I, puede ser M o puede ser K. Entonces esta suma, que ya está condensada en el símbolo de sumatoria, la podemos escribir de una forma simplificada, empleando el concepto de índice mudo. Entonces, en este caso, vamos a pasar de una escritura que contiene una sumatoria a una escritura que no contiene sumatoria. ¿Qué elemento contiene la sumatoria? Contiene dos elementos: la letra que varía y el rango en que varía la sumatoria, desde 1 hasta n. Al quitar el símbolo de sumatoria, asumimos que se tiene esa suma. Entonces, en este caso, al escribir los términos de la sumatoria en esta forma, entonces ya sabemos que esa suma varía únicamente desde 1 hasta n y únicamente varían los términos que están relacionados con la letra m. A este tipo de escritura se le conoce como la convención suma. Y este es muy útil, pues condensa las fórmulas. Ya no quedan fórmulas largas, pues en ocasiones se tienen muchos términos en una sumatoria y al tener que incluir todos los símbolos de sumatoria en una fórmula, pues se hace más complicada la comprensión de la misma. Entonces, al trabajar con esta fórmula
o con esta forma condensada podemos mejorar la escritura y la comprensión de las fórmulas. Ahora, si tenemos un término el cual tiene 3 o más subíndices que son iguales, en este caso tenemos 3 subíndices que varían con la letra I, este caso no lo podemos expresar en convención suma, porque no obedece a las reglas de los subíndices mudos. Entonces, en este caso, cuando tenemos más de 3 subíndices iguales, entonces hay que conservar el símbolo de sumatoria. Ahora vamos a hablar de los índices libres. Para comprender mejor este concepto, vamos a emplear un ejemplo. Entonces, considere ese sistema de 3 ecuaciones, el cual vemos en pantalla. Entonces, como podemos ver, tomando como ejemplo la primera línea, vemos que hay un subíndice que varía y un subíndice que permanece constante. Entonces, el subíndice que varía es el que acompaña a la letra X, varía desde 1 hasta 3, y el segundo subíndice de la letra A. Entonces vemos que este también varía desde 1 hasta 3. Ahora, el subíndice que queda fijo es el primer subíndice que aparece en la letra A y el subíndice que acompaña a la letra X'. Entonces, en este caso, como podemos ver, hay una variación de subíndices. Vemos que son únicamente 2 subíndices los que varían en cada término de la suma. Y entonces, como son únicamente 2 subíndices, podemos expresar eso en forma de subíndices mudos. Entonces, en este caso, vamos a expresar la primera ecuación empleando ese concepto. Y entonces vamos a escoger la letra M para mostrar cuál es el término o cuál es el subíndice que está variando. Entonces, en convención suma, la primera línea de la ecuación queda expresada de este modo. Entonces, como podemos ver, se conserva el subíndice que está constante, es decir, en este caso es el subíndice 1 que acompaña a la letra A y el subíndice 1 que acompaña a la letra X'. Y el subíndice que está variando lo denominamos M y es el que acompaña a la letra X y el segundo subíndice que está con la letra A. Procedimiento similar hacemos en las otras 2 líneas. Identificamos el subíndice que varía y el subíndice que permanece constante. Al subíndice que permanece constante lo dejamos con el número que le corresponde y el subíndice mudo le colocamos la misma letra que le colocamos en la primera línea. Y el mismo procedimiento hacemos en la tercera línea. Y entonces el sistema de ecuaciones, en este caso 3 ecuaciones, nos queda expresado en convención suma de esta manera. Ahora, este sistema de ecuaciones se puede condensar aún más. Como podemos ver, el subíndice que en la primera línea aparece como constante, en la segunda línea cambia de valor y en la tercera línea también cambia de valor. Entonces, como podemos ver, realmente este subíndice sí está cambiando, solamente que no cambia en cada término de la línea, sino que cambia a medida que vamos avanzando en el sistema de ecuaciones. Entonces, en este caso, vamos a asignarle una nueva letra a ese término que está variando en cada ecuación de nuestro sistema de ecuaciones. Entonces, en este caso, debemos escoger una letra que sea diferente a la que asignamos a los subíndices mudos. En este caso, le vamos a asignar la letra I. Entonces, la expresión de este sistema de ecuaciones pasa a estar condensada a este sistema de ecuaciones. Ahora, como podemos ver, este subíndice en cada término realmente aparece una única vez. Entonces, si nos vamos a la primera línea, el término que es constante en cada término aparece una sola vez en el primer sumando, una sola vez en el segundo sumando y una única vez en el tercer sumando. A este tipo de subíndices los vamos a denominar los índices libres. Entonces,
retomando todos los temas relacionados con la naturaleza de los subíndices, entonces decimos que los subíndices libres aparecen una única vez en cada término de la ecuación. Como podemos ver en la primera línea de nuestro sistema de ecuaciones de 3 ecuaciones, vemos que el subíndice libre aparece una única vez en cada término, es decir, aparece una única vez en cada término de la primera suma. Entonces en el primer sumando aparece una única vez, en el segundo sumando una única vez, aquí lo ven con el número 1, y en el tercer sumando aparece una única vez. Esa es la principal característica de los subíndices libres. Ahora, los subíndices mudos aparecen únicamente 2 veces en un solo término de la ecuación. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Vamos a irnos a la primera línea de nuestro sistema de ecuaciones. Entonces, como podemos ver, el subíndice mudo aparece repetido en un único término. El segundo término tiene repetidos los subíndices mudos, pero únicamente 2 veces. Y el tercer término igualmente tiene el subíndice mudo repetido únicamente 2 veces. Y así podemos repasar cada uno de los términos que componen al sistema de ecuaciones de 3 incógnitas. Esa es la forma en que trabajan los subíndices libres y los subíndices mudos en la convención suma. El delta de Kronecker es uno de los símbolos más importantes que se manejan en el campo de la mecánica del medio continuo. Este símbolo se denota con la letra delta, con 2 subíndices I y J, pues estos son los que definen la naturaleza del delta de Kronecker, y el valor numérico de este símbolo está definido como sigue. Entonces, si los 2 subíndices del delta son iguales, entonces este símbolo es igual a 1. Si son diferentes, es igual a 0. Entonces, teniendo en cuenta la definición, si tenemos a delta 1, 1, este va a ser igual a delta 2, 2, y a su vez va a ser igual a delta 3, 3, cuyo resultado es 1. Y si tenemos otras combinaciones como delta 1, 2, delta 1, 3, delta 2, 1 y delta 2, 3, y otras combinaciones, estos van a ser iguales a 0. Ahora, podemos encontrar una semejanza entre la definición de delta de Kronecker y el producto punto de los vectores canónicos. Recordemos que los vectores canónicos son los que componen el sistema de coordenadas cartesiano. Entonces vamos a hacer el producto punto entre 2 vectores canónicos, los cuales tengan como característica que sus subíndices sean diferentes. Entonces en este caso vamos a hacer 2 ejemplos para entender mejor este concepto. Entonces en la primera línea estamos haciendo el producto punto entre los vectores E1, producto punto E2. Entonces en este caso sabemos que el producto punto nos arroja como resultado un valor escalar. Entonces al realizar la operación producto punto, entonces vamos a obtener como resultado el valor de 0. Y en la segunda línea estamos realizando el producto del vector E2, producto punto E3. Realizando este producto punto, vemos que el resultado numérico es equivalente a 0. Y así podemos hacer diferentes combinaciones, teniendo en cuenta que los subíndices de cada vector deben ser diferentes. Ahora vamos a tocar el caso cuando los subíndices son iguales, es decir, vamos a hacer un producto punto del vector canónico consigo mismo. Entonces, en este caso, en la primera línea, es decir, cuando I sea igual a 1, entonces hacemos el producto punto de E1, producto punto E1. Entonces, en este caso sería este tipo de suma, el cual nos da como resultado numérico el valor de 1. Lo mismo hacemos cuando I igual a 2, y un valor similar vamos a obtener del primer paso. Vamos a obtener que el producto punto de E2 consigo mismo es igual a 1. Y un procedimiento parecido hacemos cuando tenemos a I igual a 3. En este caso vamos a obtener
un resultado similar a los otros resultados que obtuvimos cuando I es igual a J. Entonces, en este caso podemos ver que el producto punto del vector canónico consigo mismo es equivalente a 1. Entonces, de las operaciones anteriores, tanto para I igual a J como para I distinto de J, podemos obtener una fórmula general. Entonces, el producto punto de dos vectores canónicos se define como 0 cuando los subíndices de los vectores canónicos son diferentes y 1 cuando los índices de los vectores canónicos son iguales. Si ustedes observan, vemos que la definición del producto punto de los vectores canónicos es igual a la definición del delta de Kronecker. Teniendo esto presente, entonces podemos decir que el delta de Kronecker es igual al producto punto de dos vectores canónicos EI y EJ. Ahora, vamos a aplicar la convención suma. Entonces, en este caso, en la convención suma, para el delta de Kronecker, con dos subíndices repetidos I, sería igual a la sumatoria desde igual a 1 hasta 3 del delta de Kronecker con sus subíndices iguales. Recordemos que en la convención suma está implícita una suma que va, en el caso de la mecánica del medio continuo, desde 1 hasta 3. Entonces, en este caso, sumamos los valores de delta 1,1, delta 2,2 y delta 3,3. Ahora, como sabemos de la definición, estos subíndices en cada término de la suma están iguales, por lo que cada término de la suma va a tener un valor de 1. Entonces, al sumar todos esos valores de 1, obtenemos que el delta de Kronecker con sus subíndices iguales realmente tiene un valor numérico de 3. Ahora, este tipo de símbolo lo podemos expresar empleando también una matriz identidad, en donde en la diagonal van a estar ubicados todos los unos que coinciden con todas las posiciones en la diagonal. Sería delta 1,1, delta 2,2 y delta 3,3. Y los elementos que están por fuera de la diagonal son aquellos elementos que representan los valores de I distinto de J, es decir, son elementos que son iguales a 0. El símbolo de permutación es otro símbolo que es muy importante en el campo de la notación indicial. Este es denotado por la letra epsilon y los tres subíndices I, J, K. Siempre está acompañado de tres subíndices y está definido de esta manera. Si la secuencia que siguen los subíndices obedece a este orden de números, entonces el resultado de ese símbolo de permutación es equivalente a 1. Si sigue esta secuencia de números, la que está en el segundo renglón, ese valor es igual a -1. Y si no obedece a ninguna de las anteriores secuencias, entonces el valor del símbolo de permutación es 0. Para entender mejor y comprender la aplicación del signo que debe llevar el símbolo de permutación, podemos organizar los números de forma triangular. Entonces, al hacer la lectura de los números de forma de tal manera que siga el movimiento de las manecillas del reloj, entonces decimos que el símbolo de permutación es +1. Si sigue el sentido contrario a las manecillas del reloj, la lectura está en el sentido contrario, entonces decimos que el signo del símbolo de permutación es -1. Y si no obedece a ninguna de estas dos secuencias, el resultado es 0. Entonces, teniendo en cuenta este resultado, entonces podemos decir que epsilon 1, 2, 3 es igual a epsilon 3, 1, 2 y es igual a epsilon 2, 3, 1. Y esto lo podemos verificar. Entonces, en este caso, podemos ver que 1, 2, 3 está en el sentido de las manecillas del reloj, 2, 3, 1 y 3, 1, 2 también están en el sentido de las manecillas del reloj. Por lo tanto, el resultado de este va a ser 1. Lo mismo vamos a tener en el caso en el que tengamos la secuencia 3, 2, 1,
213 y 132. En ese caso vemos que la lectura se hace en el sentido contrario de las manecillas del reloj y entonces el resultado sería -1. Y en el tercer renglón tenemos ejemplos de la forma en que tendríamos el resultado 0 para el símbolo de permutación. Observemos los subíndices que realmente no siguen ninguna secuencia. Entonces, al no seguir ninguna secuencia, entonces decimos que el valor de este es 0. Y entonces se podría decir lo siguiente. Tenemos epsilon IJK va a ser igual a epsilon JKI y va a ser igual a epsilon KIJ, porque hacemos un proceso similar al que hicimos con los números 1, 2 y 3, y es organizar los símbolos en el sentido I, J y K. Entonces, en ese caso, este valor de los símbolos de permutación sería igual a menos epsilon KJI, igual a menos epsilon IKJ, y también sería igual a menos epsilon JIK. Ahora, al igual que con el símbolo de delta de Kronecker, con el símbolo de permutación se puede hacer una relación entre el producto cruz y este símbolo. Entonces, partimos del hecho de que vamos a trabajar con el conjunto de vectores canónicos. Recordemos que los vectores canónicos son los 3 vectores que componen el sistema de coordenadas rectangulares. Ahora, al aplicar la regla a la mano derecha para realizar el producto cruz entre cada par de vectores canónicos, entonces vamos a obtener los siguientes resultados. Entonces, vemos que en el primer producto cruz tenemos una secuencia de 1, 2 y al aplicar la regla a la mano derecha vamos a obtener un vector unitario perpendicular a los otros vectores y cuyo signo es positivo. Ahora, si aplicamos la regla de la mano derecha en la secuencia 1, 1, vemos que es el producto cruz del vector consigo mismo y eso nos va a dar como resultado 0. Entonces, vemos que al aplicar la regla a la mano derecha para realizar el producto cruz entre cada par de vectores unitarios, obtenemos que el símbolo de permutación gobierna el signo que va a llevar el vector unitario resultante. Entonces, en este caso, podríamos decir que el producto cruz de los dos vectores EI y EJ es igual al símbolo de permutación, el cual dirá si es +1, -1 o 0, y un vector perpendicular a los otros dos vectores. Y podemos obtener las 3 combinaciones que vimos con anterioridad. Ahora, también podemos encontrar una relación entre el símbolo de permutación y el delta de Kronecker. Y entonces eso es denominado la identidad epsilon delta, la cual vemos en pantalla y con la que trabajaremos en algunos ejemplos posteriormente. En la notación inicial tenemos 4 operaciones las cuales gobiernan la manipulación de las fórmulas escritas en notación inicial. Estas operaciones son sustitución, multiplicación, factorización y contracción. Entonces, la primera operación que se va a estudiar es la sustitución. Esta operación se entiende mejor empleando un ejemplo. Entonces, en este caso vamos a trabajar con 2 expresiones, AI y BI, las cuales equivalen a estas fórmulas. Entonces, el objetivo en este caso es sustituir a B en la ecuación de A. Como podemos ver, B en la segunda ecuación no tiene el mismo subíndice que B en la primera ecuación. Vemos que B en la segunda ecuación tiene el subíndice I y en la primera tiene el subíndice M. Entonces, en este caso, debemos hacer 2 pasos para poder realizar el procedimiento de sustitución. El primer paso que se debe hacer es cambiar el subíndice libre de la segunda ecuación por M para poder sustituirla en la primera ecuación. Entonces, en este caso, cambiamos el subíndice que tiene
la letra que vamos a reemplazar, la variable que vamos a reemplazar en la ecuación, por la variable que está trabajando en la primera ecuación. En este caso, ahí la vamos a sustituir por m, porque esa es la variable que b tiene en la primera ecuación. Y segundo, vamos a cambiar el subíndice mudo en la segunda ecuación. ¿Por qué? Porque cuando hacemos el cambio del subíndice i a m, estaría repetido tanto el índice libre como el índice mudo. Entonces, en este caso, no estaríamos cumpliendo con la formulación de la convención suma y por lo tanto debemos hacer el cambio del índice mudo, que en la segunda ecuación es m, y lo cambiamos por una letra diferente a m. En este caso será la letra n. Entonces, al hacer ese procedimiento de reemplazos, se puede hacer el proceso de sustitución de una ecuación en otra. Entonces, al aplicar el procedimiento que hablamos con anterioridad, pasamos de tener esta expresión a tener esta expresión. Observemos que tiene la letra i un cambio hacia la letra m y el índice mudo m pasa a ser n. Entonces, de esta manera ya podemos sustituir en la primera ecuación y entonces se hace la sustitución en ese caso y se obtiene una ecuación de este estilo. La multiplicación es otra de las manipulaciones que podemos hacer cuando tenemos una fórmula en notación indicial. Entonces, vamos a explicar este procedimiento de igual manera con un ejemplo. Entonces tenemos dos expresiones. Como pueden ver, estas dos expresiones tienen índices mudos. En este primer elemento, el subíndice mudo es m, y en el segundo elemento, que es q, el subíndice también es m. Entonces, como sabemos que estas dos ecuaciones son separadas, entonces lo que sabemos es que los subíndices mudos no se pueden repetir más de 2 veces en un mismo término. Entonces, si llegásemos a multiplicar a p y a q y sus respectivas equivalencias, no estaríamos cumpliendo las normas de los subíndices mudos. Entonces, para continuar con el cumplimiento de estas normas, debemos cambiar el subíndice mudo que corresponde a la segunda ecuación. En este caso, se cambia el subíndice mudo de m en la segunda ecuación, que es q, para poder realizar la multiplicación. Entonces, después de haber hecho esa transformación, entonces se realiza la multiplicación y entonces quedaría p por q y entonces los términos correspondientes a p, que sería am y bm, conservan su subíndice mudo, mientras que los correspondientes a q ya cambian su subíndice y se transforman en cn y dn. Otro tipo de producto que podemos ver es el producto punto. Entonces, en este caso, vemos que si deseamos hacer el producto punto entre dos vectores, los vectores se expresan de esta manera. Entonces, como pueden observar, aquí hay una multiplicación y la multiplicación tiene 4 subíndices. Esos subíndices son iguales ahí. Pero ¿qué pasa? Este vector se comporta con 2 subíndices mudos y este se comporta con 2 subíndices diferentes. Entonces, en este caso debemos cambiar los subíndices del vector b y transformarlos a j. Entonces, en este caso quedaría ahí, él conserva su subíndice y b cambia su subíndice de i a j. Y entonces se conserva el subíndice asociado a A, que sería E sub I, producto punto, el subíndice del vector asociado a B, que ya transforma su subíndice de I a J. La siguiente manipulación que vamos a ver es la factorización. Esto es muy importante porque nos ayuda a, como dice el nombre, factorizar elementos comunes en una fórmula. Entonces, en este caso tenemos esta fórmula.
Entonces, como estamos usando la convención delta de Kronecker y ya vimos que este símbolo es muy importante, entonces, valiéndonos de esta igualdad, en donde el índice libre que adopta n es igual al índice que no está repetido en el primer término, entonces en este caso tenemos que delta ij por nj nos va a dar como resultado n sub i, esto siendo igual al resultado que se obtendría con el trabajo de los índices libres. Entonces en este caso vamos a reemplazar a ni por delta ij nj. Entonces al reemplazarlo en la anterior ecuación obtenemos una igualdad de este estilo y entonces en este caso ya podemos factorizar. En este caso la factorización se realiza teniendo como elemento en común n sub j. Al sacar ese n sub j como factor común, tendríamos por lo tanto el resultado esta ecuación. Y la cuarta manipulación que se tiene en el conjunto de operaciones que se pueden realizar en la notación indicial es la contracción. Y este tipo de operación nos indica la suma que se está realizando sobre ciertos subíndices. Por ejemplo, tenemos a t sub i y esto nos indica que es la contracción de la forma general t y j, en donde t y i, como estamos hablando de una convención suma, entonces esto indica una suma de términos donde i varía desde 1 hasta 3. Entonces en este caso t sub i sería igual a t11 más t22 más t33. Ahora veamos esta contracción en una fórmula más grande. Entonces si tenemos que t y j es igual a esta expresión, entonces vamos a realizar la contracción de esta fórmula. Al realizar la contracción de esta fórmula hacemos a j igual a i. Entonces reemplazando a j igual a i en esta ecuación, entonces obtenemos una expresión de este estilo. Pero entonces recordemos de la definición de delta sub i en convención suma, que eso equivale a 3. Entonces, al reemplazar 3 en esta formulación, obtenemos que t y i es igual a esta fórmula, teniendo en cuenta que hicimos la contracción y la equivalencia numérica del delta de Kronecker. A continuación, vamos a ver unos ejemplos ilustrativos de los temas que vimos de notación indicial. Tenemos estos dos elementos en donde S y J representa una formación matricial y AI representa una formación vectorial. Entonces, en este caso, vamos a hallar a SII, SIJ, SIJ, SJI por SJI y un cuarto ejemplo en el cual vamos a trabajar más a fondo la expansión de las sumas. Entonces, en este caso, para el primer punto, recordemos que esto representa una suma alrededor de i con i desde 1 hasta 3. Entonces, en este caso, hacemos variar a i desde 1 hasta 3 y obtenemos como resultado esta suma, S11 más S22 más S33. Y esto, teniendo en cuenta la formación matricial, observamos que la posición S11 equivale a 1, S22 equivale a 1 y S33 equivale a 3. Haciendo los reemplazos correspondientes, obtenemos que el resultado de SII es igual a 5. Ahora, en el segundo caso, vemos que tenemos a SIJ, SIJ. Como estos dos se tienen
iguales, entonces podremos decir que es SIJ al cuadrado. Por lo tanto, hacemos variar primero a I y posteriormente hacemos variar a J. Entonces, haciendo variar a I primero, tenemos que los primeros tres términos de la suma tienen como subíndice primero el número 1. Los términos 4, 5 y 6, los subíndices 2. Y en el tercer conjunto de S, en los términos 7, 8 y 9, tendríamos como primer subíndice de S el número 3. Y posteriormente hacemos variar a J, desde 1 hasta 3. Entonces, vemos que J varía 1, 2, 3 en el primer conjunto de tres términos y vuelve a variar desde 1 hasta 3 en cada cambio de I. Entonces, para I igual a 1 existirá J igual a 1, a 2 y a 3. Para I igual a 2, J igual a 1, a 2 y a 3. Y lo mismo para I igual a 3. Entonces, tomando la formación matricial, los elementos correspondientes, entonces tomamos esos elementos, los elevamos al cuadrado, tal y como dice la operación, y obtenemos que el resultado de esto es 28. Ahora, en el tercer punto, tenemos algo similar a SJI por SJI, y esto es lo mismo que SJI al cuadrado, pero eso también es igual a SIJ por SIJ. Vamos a obtener el mismo resultado, porque esta expresión simplemente nos está enunciando la suma de cada término de la matriz al cuadrado. Entonces, en este caso, esta equivalencia se cumple, por lo que este resultado también es igual a 28. No se hace necesario repetir la operación. Y en la parte 4 es donde se tiene un poquito de complejidad, pues vamos a trabajar tanto con la formación matricial como con la formación vectorial. Entonces, en este caso, miren que tenemos dos subíndices mudos. Tenemos a M como subíndice mudo y a N como subíndice mudo. ¿Por qué? Porque se repite dos veces. Si se repitiera una única vez, sería un subíndice libre. Pero en este caso tenemos dos conjuntos de subíndices mudos. Entonces vamos a hacer una variación similar a la que hicimos en el punto 2, que es variar primero el primer subíndice y posteriormente variar el que resta. Entonces en este caso hacemos variar a M desde 1 hasta 3. Entonces en este caso M nos muestra esta variación de subíndices. Entonces subíndice cuando M es igual a 1, cuando M es igual a 2 y cuando M es igual a 3. Ya teniendo lista esta variación, procedemos a hacer la variación de N. En este caso, N debe variar desde 1 hasta 3 para cada conjunto de M. Es decir, para M igual a 1 vamos a tener un conjunto de N igual a 1, a 2 y a 3. Para M igual a 2 vamos a tener a N igual a 1, a 2 y a 3. Y para M igual a 3 vamos a tener a N equivalente a 1, a 2 y a 3. Entonces, realizando el procedimiento comentado, se obtiene esta expresión con 9 términos. Al realizar las operaciones que aquí nos dicen, entonces vamos a obtener para el primer término de la suma, que es S11, es decir, el elemento 1, 1 de la matriz, por el elemento 1 del vector y otra vez por el elemento 1 del vector. Y obtenemos esta operación. Al hacer las sustituciones numéricas correspondientes, obtenemos que el resultado de esa expresión en convención suma es equivalente a 59. En este ejemplo vamos a trabajar con la identidad epsilon delta, la cual vemos en pantalla, y vamos a demostrar que cuando tenemos dos subíndices repetidos, vamos a obtener que es igual a 2 veces delta JM, que son los subíndices no repetidos, y que cuando tenemos el producto de dos símbolos de permutación cuyos subíndices coinciden, vamos a tener que el resultado de estos van a ser 6. Entonces, para el primer punto,
vamos a hacer los reemplazos correspondientes a los subíndices que están repetidos, es decir, a Q y a K. Entonces, haciendo el reemplazo correspondiente, obtenemos esta expresión. Entonces, como se puede observar, tenemos un delta sub KK. Y recordemos que en los subíndices mudos realmente no importa la letra en la que están expresados, lo que importa es que están repetidos. Entonces, en este caso, estamos ante un caso de convención suma. Entonces, tenemos que delta II es igual a delta 1, 1 más delta 2, 2 más delta 3, 3 y esto es igual a 3, como ya lo vimos anteriormente. Entonces, haciendo ese reemplazo, se obtiene esta expresión. Ahora, aquí tenemos el producto de dos deltas de Kronecker. Y entonces el resultado de esos dos deltas de Kronecker equivale a un delta de Kronecker que tiene como primer subíndice el subíndice no repetido, número 1, y como segundo subíndice, el segundo subíndice no repetido. En este caso, como J y M no están repetidos, entonces delta adquiere esos dos subíndices no repetidos, que serían J y M. Esto es igual a 3 delta JM menos delta JM, y al hacer esta resta obtenemos que esto es igual a 2 delta JM. Ahora, para el segundo punto, nos vamos a valer de este resultado. Es decir, nos vamos a valer de lo que demostramos con anterioridad. Entonces, para este caso, vamos a hacer igual a J igual a M. Al hacer J igual a M, obtenemos que ambos símbolos de permutación tienen el mismo subíndice, que sería J, K y Q. Entonces, al tener a J, K y Q en ambos, entonces esto sería igual a 2 veces delta JJ, porque hicimos a J igual a M. Entonces, en este caso, esto sería igual a delta II, un símbolo, una convención suma. Y entonces, al tener de nuevo la contracción del delta de Kronecker, sabemos que ese resultado es de 3. Entonces reemplazamos el 3 en esa fórmula y obtenemos que 2 por 3 es igual a 6. En este ejemplo vamos a resolver dos operaciones empleando la notación indicial y las propiedades que ya vimos. Entonces en este caso vamos a multiplicar a T y J por E y J y a T y J por del T y J. Entonces en este caso, para el primer punto, vamos a multiplicar a ambos lados por E y J. Entonces, al multiplicar a ambos lados por E y J, nos encontramos con una expresión de este estilo. Entonces, al hacer la expansión de este producto, obtenemos una expresión como la que se muestra en el segundo renglón. Y como podemos ver, aquí hay un producto de delta IJ por E y J. Entonces, en este caso, se puede ver que el producto de delta IJ por E y J es igual a E y I. Entonces, hacemos este reemplazo en la ecuación y obtenemos este resultado. Ahora, como podemos ver, este resultado está conteniendo un índice mudo. El índice mudo es II. Entonces, en este caso, podemos reemplazar esa letra del índice mudo por I, por M, por N, por J. Realmente no importa la letra porque esa es una propiedad de los subíndices mudos. Entonces, en este caso, hacemos el cambio a la letra K. Pero entonces vemos que esto está al cuadrado. Por lo que hacemos la contracción y ponemos este elemento E sub KK al cuadrado y obtenemos una ecuación de este estilo. Ahora, en el segundo caso es la multiplicación de T y J por T y J. Entonces multiplicamos a el binomio por sí mismo y entonces realizamos la multiplicación usual. Esto obedece a las multiplicaciones usuales. Entonces, en este caso, tenemos esta expresión, hacemos las respectivas simplificaciones y entonces, en este caso, vemos que aquí estamos ante el producto de delta IJ por delta IJ. Entonces, el producto de delta IJ
por delta IJ es similar al producto que vimos con anterioridad. Y entonces esto es igual a delta II. Reemplazamos ese delta II en la fórmula y también nos aparece un EIJ por delta IJ. Hacemos una operación similar a la que hicimos en el primer punto y nos aparece E sub KK. Hacemos una simplificación de esa fórmula en donde estos dos términos de E sub KK quedan al cuadrado y entonces reemplazamos este subíndice mudo del delta de Kronecker por 3, porque ya sabemos que esto representa en convención suma el resultado de 3. Entonces reemplazamos por el número 3 y sacamos factor común finalmente. En este caso el factor común sería E sub KK al cuadrado y obtenemos una fórmula de este estilo. Ahora tenemos a TIJ y a RIJ. Entonces debemos mostrar que TIJ es igual a TJI, que RIJ es igual a menos RJI y que el término SIJ es igual a TIJ más RIJ. Entonces en este caso vamos a ver que para el primer punto, que si tenemos la expresión para TIJ dada de esta manera, entonces vamos a reescribir a TJI. TJI es igual a 1/2 de SJI, tal y como nos lo dice en la fórmula, más SIJ, que serían los subíndices con el orden invertido, y esto es igual a SIJ más SJI por 1/2. Entonces en este caso el orden de los sumandos no altera el resultado y entonces obtenemos que TIJ es igual a TJI. Ahora, para el segundo punto, tenemos que si RI es igual a 1/2 de SIJ menos SJI, entonces RIJ es igual a 1/2 de SJI menos SIJ. Pero entonces, en este caso, la resta sí se ve afectada. Entonces sacamos como factor común a menos 1 y vemos que el orden de la resta cambia. Y entonces esto es igual a menos RIJ. Y finalmente, si sumamos a TIJ y a RIJ, pues entonces vamos a obtener este resultado. Se elimina SJI porque en el primer término de la suma está con más y en el segundo con menos y son de igual magnitud, entonces se eliminan y entonces tendríamos como resultado 1/2 de SIJ más 1/2 de SIJ y eso sería igual a SIJ. En este ejemplo debemos escribir de forma expandida esta expresión. Entonces, lo primero que vamos a hacer es variar a I y posteriormente variar a J. ¿Cómo sabemos que nos da un sistema de ecuaciones? Porque el resultado en este caso tiene una sola variable. Entonces, en este caso, para I igual a 1, I igual a 2 e I igual a 3 tendríamos diferentes resultados. Entonces lo primero que hacemos es variar ahí. Al variar ahí obtenemos estas primeras ecuaciones, pero conservamos a J y posteriormente hacemos la variación de J. Recordemos que en este caso, en el tema de la mecánica del medio continuo, la variación de todos los subíndices se hace desde 1 hasta 3. Entonces, en este caso variamos tanto a I como a J en 3, partiendo desde 1, y obtenemos este sistema de ecuaciones, en donde la segunda parte de esa suma en cada ecuación representaría la variación de J en 1, en 2 y en 3.